Hola, en este video vamos a completar el ejemplo de Kanitsa desplazándose por la pantalla utilizando Array para poder generar un número más grande de ilusiones en pantalla. Entonces, tenemos este código que es el que estábamos viendo ejecutar recién, que tiene dos variables, posx1 y posx2, que son las que manejan las dos ilusiones, porque la i de cada ilusión es constante. Entonces tenemos acá después dos versiones de dibujo. Dibujo la Kanitsa 1 para la cual pongo el sistema de coordenadas donde corresponde, la dibujo, pongo el sistema de coordenadas donde corresponde, lo dibujo. Y finalmente en el ciclo del draw lo que estoy haciendo es actualizar los valores de posx1 y posx2 con la velocidad de desplazamiento para que se genere esa ilusión de desplazamiento ciclo a ciclo del draw. Bueno, lo que queremos hacer ahora es que no haya dos ilusiones de Kanitsa, sino que haya, digamos, 30 o algún otro número. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es utilizar un array. Vamos a dibujar un poquito, primero vamos a escribir lo que queremos hacer y después lo ponemos en el código. Entonces, lo que yo voy a querer es tener, pongamos, 30 Kanitsa. Y lo que voy a hacer para la pantalla, asumiendo que esta sea la pantalla, lo que voy a tener es distintas posiciones de inicio de cada una de esas ilusiones, pero siempre se van a mover cada una se mueve siempre sobre la misma línea. Por lo tanto, yo puedo generar de alguna manera esa posición en I y la mantengo constante. Podría relacionarlo, por ejemplo, con el número de elemento que corresponde. Lo que voy a necesitar es generar varios, si quiero hacer 30 puntos de coordenadas X. Entonces, lo que yo voy a guardar en el array son esos valores de X que ciclo a ciclo del draw se irán actualizando para que la ilusión sea la del movimiento. Entonces voy a tener un array que voy a guardar en una variable que voy a llamar posx, y ese array va a tener 30 posiciones de números que puedo hacer para arrancar. Para que aparezcan, no aparezcan todos sobre la misma vertical, lo puedo generar aleatoriamente, digamos en un rango de 100 menos 100 en X, cosa de que las ilusiones aparezcan desfasadas en el eje vertical. Bueno, vamos a ver cómo codificamos esto entonces. Entonces, lo que voy a tener es, dijimos que el primer paso es declarar un array, ¿sí? Vamos a declarar un array de flotantes que voy a llamar posx. Ya no voy a necesitar posx y pos1, ¿sí? La voy a sacar. La escala y la velocidad la puedo dejar y la puedo seguir utilizando. Posx y pos1 que están inicializándose acá no sirven, por eso la saco. Y lo que voy a necesitar es crear el array que voy a poner a posx y voy a decir que va a ser un nuevo array de, dijimos, 30 posiciones de números flotantes. Y ahora lo que tengo que hacer es llenar ese array, ¿no? en el setup antes de pasar al draw y a utilizarlo. Las otras dos líneas que tengo en el setup que generan una escala aleatoria para cada vez que se corre el programa y una velocidad constante, las puedo dejar así como están. Entonces, lo que digo es, voy a llenar esto, lo voy a llenar con un for para no tener que escribir línea a línea todos los valores ni usar valores a mano, y voy a decir que para i yendo de 0 a i menor a la longitud del array, para asegurarme que no me paso de largo ni me quedo corto, posx length para i siendo igual a i más 1 como salto entre cada ciclo del for.
Y entonces, ¿cómo voy a llenar eso? Bueno, lo que voy a decir es que el elemento POSX del array POSX en la posición i, que la posición i me la va a ir dando el ciclo del for. El primer ciclo es 0, el segundo ciclo es 1, 2, 3, 4, así, hasta la longitud del array, que en este caso son 30 posiciones, como arranca del 0, el último i va a valer 29. Entonces, lo que voy a decir es que va a ser un valor aleatorio que va a ir, dijimos, del menos 100 al 100. ¿Sí? Eso es lo que va a llenar el array de POSX. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo lo dibujamos. Bueno, en primer lugar ya no voy a necesitar tener dos instancias de dibujo, porque en realidad lo que voy a hacer es ir dibujando una vez por cada lugar del array que yo vaya recorriendo. Entonces, la segunda parte de Canizza que estaba por acá la puedo sacar. Bien, entonces eso lo borramos para que no moleste. Y entonces decimos, dibujamos el background en blanco y ahora vamos a hacer para i de 0 a i menor a POSX length, punto y coma, i igual a i más 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es, tengo que trasladarme al lugar de la posición X del ciclo del array, que en la posición que me esté indicando el índice o el número de elemento i. Entonces acá lo que voy a indicar es que eso no es POSX1 como era antes, sino que es el valor de coordenada X que me dé el lugar, el elemento del array en el que estoy parado. Y eso lo digo con recupero el elemento i del array POSX. Y la altura, si yo pongo height dividido 4 para todo el ciclo, lo que va a pasar es que todas las ilusiones se van a dibujar a la misma altura. Lo que puedo decir es que hago i, para que sea constante para cada elemento, puede ser que yo i por 2. ¿No? La escala es la escala que se definió en el setup, dibuja, ¿sí? Y esta actualización, lo que yo podría hacer es, o la hago al final, el valor de lo que digo es que después de haber dibujado, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiarle el valor a esa posición para que en el ciclo siguiente la dibuje en la nueva posición. ¿Cómo hago eso? Digo que POSX en la posición i ahora va a valer lo que tiene POSX en la posición i más, ahí quedó un corchete, más la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a dibujar esto, va a ser más fácil por ahí verlo dibujado. Yo tengo en el ciclo del draw donde estoy, vamos a limpiar y lo hacemos más fácil. En el ciclo del draw, yo vengo haciendo para cada elemento del array POSX, vengo haciendo el dibujo. Vamos a suponer en el primero. El primero es el elemento 0 y tiene un valor cualquiera, no me importa, 2. Entonces, ¿qué digo? Traslada el sistema de coordenadas a una distancia equivalente a POS X en la posición 0. O sea, lo que va a hacer es trasladar a 2 y en i, que es 0 por 2, o sea, 0. Lo que hace es correrlo solamente hacia la derecha. En la medida que esto vaya cambiando, esa multiplicación va a dejar de dar negativo, 0, perdón, en el próximo
como esto es 1 va a ser 2, en el otro va a ser 3 y así se va a completar para abajo. Dibujo todo, hago todo el dibujo y después de hacer el dibujo lo que yo digo es, bueno, ahora lo que tenés acá hace que valga lo que tiene ahora más la velocidad. O sea, si la velocidad es 1, esto tiene que pasar a valer 3 después de haberlo dibujado. ¿Eso para qué me sirve? Para que en el siguiente ciclo del draw, cuando toma pos x de 0, ahora vale 3. Y entonces el traslado es un poquitito más a la derecha y así se va moviendo. Bueno, entonces vamos a ver si esto que está acá está más o menos bien. Ahí lo que pasa es eso. ¿Sí? Como la escala es aleatoria, bueno, acá quedó una escala chiquitita y todos los 30 que dibujé quedaron todos arriba. Pero como la escala es aleatoria, en alguna puede ser que queden grandes y queden todos juntos, ¿no? O sea, a lo mejor una alternativa para que no queden tan juntos es separar un poco más esto en i, y separarlos, multiplicar i por 3, y entonces van a quedar un poquito más separados. Bueno, hay que ir ajustándolo. Pero ahora lo que yo tengo es que si yo quiero cambiar y en lugar de tener 30 quiero tener 300, lo único que tengo que hacer, ¿sí?, es cambiar la cantidad de elementos del array. En lugar de tener que estar modificando todas las variables o agregando nuevas variables para poder manejar más elementos. Como en cada paso del draw está haciendo muchos cálculos para dibujar, bueno, la sensación es que se está desplazando mucho más lento. La velocidad sigue siendo la misma, yo no la cambié. Podría ser, vamos a hacerlo que en lugar de 300 habíamos, no me acuerdo si el anterior fue de 300, sí, queda muy grande, bueno, no importa, el ejercicio es simplemente para poder visualizar cómo manipular con un array, con una única variable, poder manipular un conjunto grande de elementos. Y el array funciona como una variable que es contenedora de los datos que en otra situación le asignaríamos a muchas variables. Es decir, es un tipo de dato que está compuesto. Así como tenemos números flotantes acá, podríamos tener cualquier otro tipo de dato. Bien, bueno, con esto completamos el ejemplo del uso de array en el caso de la ilusión de Ganitza.